Pero para encontrar esos patrones, se dio cuenta de que necesitaba mirar más allá de la India. Se dio cuenta de que para predecir las lluvias de la India tendría que observar el tiempo de una zona amplia del globo. Así que, básicamente, recogió datos del tiempo alrededor del mundo y empezó a buscar la relación entre el tiempo y diferentes partes del globo. Walker recopiló informes de lugares tan alejados como Australia, Mauricio, Zanzíbar y Suramérica. Estaba buscando una correlación matemática entre el tiempo en diferentes zonas del mundo. Pero había demasiados números, muchos más que al estudiar la dinámica del patinaje o del vuelo de las aves. Walker se vio sobrepasado por la enorme cantidad de datos. Era demasiado para procesarlo. Al final, surgió una oportunidad inesperada. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos de los trabajadores británicos en la India regresaron a Europa para combatir. Las tareas administrativas de la Oficina Meteorológica de la India bajaron mucho y Walker se encontró con un montón de trabajadores indios con poco trabajo. Les enseñó a hacer correlaciones estadísticas y los puso a trabajar en su montaña de datos meteorológicos. Los convirtió en una computadora humana. Y de toda esa estadística empezó a surgir un patrón. Todo giraba sobre la presión atmosférica. Durante ese estudio se dio cuenta de que cuando la presión atmosférica aumentaba en el Pacífico Central, tendía a bajar sobre Indonesia y el norte de Australia, y viceversa. Y halló que esta inversión en la presión atmosférica entre el Pacífico Central e Indonesia se daba cada 3 o 5 años. Normalmente la presión era baja cerca de Asia, llevando lluvias y tormentas sobre Indonesia, y alta cerca de Suramérica, lo que provocaba un clima seco y despejado en Perú. Pero al igual que el Niño, cada 3 o 5 años, este patrón se invertía. Walker bautizó este descubrimiento como la oscilación del sur. Era un concepto revolucionario. El tiempo a cada lado del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de distancia, estaba relacionado. Lo más increíble del trabajo de Gilbert Walker es que fue una de las primeras personas en la ciencia del clima en pensar a lo grande y relacionar el tiempo de diferentes continentes. Incluso parecía haber una conexión con el monzón. A menudo, cuando la oscilación del sur se invertía, el monzón no se daba. Pero ni Walker ni los demás sabían que su descubrimiento transformaría algún día nuestra comprensión de El Niño. La gente simplemente se negó a aceptar sus ideas. Estas grandes ideas de Gilbert Walker fueron muy criticadas en su época porque la gente no entendía que el clima en una zona podía estar vinculado plenamente a otra parte del globo y lo rechazaron. Las ideas de Walker estaban adelantadas a su época, así que él y sus teorías fueron olvidados. Tendrían que pasar 50 años y un golpe de suerte para que se reconociera el genio de Walker. Naciones Unidas encendió la chispa y descubrió la siguiente clave en la historia de El Niño. En 1957 anunció un plan que transformaría nuestro conocimiento del clima. Se llamó el Año Internacional Geofísico. Naciones Unidas decidió observar los océanos, la atmósfera y la Tierra para aprender más sobre el planeta. Como parte de este gran plan, colocaron una serie de boyas de investigación a lo largo del Océano Pacífico. La idea era observar los cambios de temperatura del océano. Resultó que por un golpe de fortuna, 1957 fue un año especialmente bueno para medir las temperaturas en el Pacífico. Lo más interesante es que por accidente eligieron un periodo de tiempo en el que se estaba dando un fuerte fenómeno del Niño. 1957-58 fue uno de los mayores fenómenos del Niño del siglo XX. Así que por accidente pudieron recoger muy buena información sobre el Niño y sus impactos.
Para los científicos, significó que estaban haciendo mediciones justo cuando el Niño azotaba la costa peruana y, como era de esperar, vieron que la temperatura del mar había aumentado. Pero luego analizaron los datos de las boyas del Pacífico y encontraron algo más. Descubrieron que los cambios en el Pacífico Oriental frente a Perú no eran solo locales, sino que tenían impacto sobre todo el Pacífico. El Pacífico mide 16.000 kilómetros de ancho y se sorprendieron al ver lo grande que es el fenómeno de El Niño. Fue un gran descubrimiento. El Niño no era solamente un fenómeno local peruano, sino que parecía abarcar todo el Océano Pacífico. Pronto se dieron cuenta de que el agua se calentaba a lo largo de la costa peruana mientras se enfriaba al otro lado. Descubrieron que normalmente el agua es fría en la costa peruana, en el Pacífico Oriental, y cálida en Australia e Indonesia y el Pacífico Occidental. Ahora bien, cuando el Niño se produce, estas capas de agua más cálidas se abren camino por el Pacífico y aparecen en Perú, y las aguas más frías aparecen en el Pacífico Occidental. Pero al igual que con los descubrimientos de Gilbert Walker, medio siglo antes, nadie se dio cuenta de que los cambios podían formar parte de un patrón más grande. Lo que faltaba era un pensamiento más creativo. En los años 60 del siglo XX, Jacob Viegnes era el jefe del Departamento Meteorológico de la Universidad de California. Se pasó la vida estudiando el clima y su pericia era muy solicitada. A mediados de los 60, Jacob fue consultor de la Comisión del Atún. Querían una mejor predicción de dónde capturar más atunes, dónde estaban las zonas de cría y cómo reaccionaban al tiempo y las condiciones oceánicas. Viegnes se tomó su trabajo de seguimiento del atún seriamente y recopiló toda la información que pudo sobre el Pacífico y su clima. Entre todos los datos estaba el informe de Naciones Unidas sobre el Niño de 1957 y el trabajo de Gilbert Walker. De repente, a Jacob se le encendió una lucecita y conectó los cambios de temperatura del agua con los grandes cambios en la atmósfera sobre el Océano Pacífico. Fue el primero en establecer esa conexión entre el Niño y los ciclos que Gilbert Walker descubrió, los cambios en la atmósfera. Viegnes había dado un extraordinario salto imaginativo y por primera vez conectó dos fenómenos previamente separados: el Niño del Océano Pacífico y la oscilación del sur de Gilbert Walker en su atmósfera. Viegnes se dio cuenta de que ambos eran parte de un sistema gigante. Bajo condiciones normales, el agua caliente se queda en el oeste y el viento del Pacífico sopla de este a oeste. Eso crea una zona de baja presión alrededor de Indonesia, lo que atrae las nubes y la lluvia. Pero cuando el Niño se produce, todo funciona al revés. La dirección del viento cambia y las aguas cálidas se dirigen hacia Perú, llevándose consigo las bajas presiones y las fuertes lluvias. Y este movimiento de la presión del aire y las aguas cálidas es lo que provoca las inundaciones en Perú, la sequía en Australia y las tormentas en California. De hecho, cuanto más comparaban los científicos el clima de alrededor del mundo con informes sobre el Niño pasados, más se daban cuenta de que tenía efectos en casi todas partes. Por eso es tan importante que lo veamos como un fenómeno climático global. Sequía en Indonesia y Nueva Guinea. Inundaciones en el Pacífico Oriental y la ausencia de peces. Grandes tormentas invernales en California. El monzón que no llega a la India. La sequía en algunas zonas del sur de África. E inundaciones en otras zonas de África. Los efectos del Niño se ven hasta en inundaciones en Europa y el Reino Unido. Realmente no hay nada que escape.
Los científicos sabían ahora que el niño tenía efectos por todo el mundo, irrumpiendo en los patrones habituales del tiempo, causando muertes, destrucción y enfermedades. Y con este descubrimiento surgió una nueva idea. Si el niño podía provocar tal desastre en la sociedad moderna, debió ser aún más devastador para las culturas antiguas. Y pronto encontraron pruebas de lo destructivo que había sido. Hace 2000 años, una gran civilización dominaba la costa peruana. Se llamaban los Moche. Los Moche construyeron pirámides enormes de ladrillo de barro, elaboraban una joyería exquisita y hacían una alfarería asombrosa. Y luego, de repente, hacia el 650 después de Cristo, parece que los Moche simplemente desaparecieron. Para los arqueólogos, había sido uno de los grandes misterios. ¿Por qué una sociedad tan poderosa y sofisticada desapareció por completo tan de repente? Y como el niño tenía su mayor efecto cerca de Perú, se preguntaban si tuvo algo que ver en el ocaso de los Moche. Necesitaban averiguar si se había producido el niño hacia el 650 después de Cristo. El hombre que halló la respuesta fue el geólogo Lonnie Thompson. En los años 80 fue a los Andes a obtener núcleos de hielo y en ellos descubrió los patrones del niño pasados.